Mi querido Carlos Romo Bubi, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Alfredo, ¿y tú? A todo dar, mi querido Bubi. Oye, Bubi, Qué ¿de bueno. dónde viene tu apellido? Tu segundo apellido. Es de Bélgica, es de Bélgica, te puedo decir que soy belga. Ok. No sabía, no sabía. Y todos te conocen, muchos te conocen como Bubi en la prepa. No sé si Exacto. ya luego en la Sí, vida gente te dice Bubi o Carlos o cómo te dicen. me dicen Carlos generalmente, Ajá. muy pocos me dicen más Romo, fíjate. Ah, ok. Romo y Romo o Carlos, el Bubi no Sí, tanto, les cuesta más trabajo. Mi mamá mucho. se para de pestañas porque no me dicen Bubi, pero bueno. De hecho, Sí, una sí, vez sí. mi madre me reclamó que por qué no Ajá. me ponía el Bubi. Ok. Porque me llegó un reconocimiento a la universidad y decía Carlos Romo nada más, y sí me Nada dijo, oye, ¿y más. por qué no te pones el? Ponte Exactamente. completo. Mi querido Carlos, yo te tengo en un concepto como un hombre bueno, un hombre respetable, un hombre, un tipazo, un hombre muy completo. Y me encantará que nos platiques a todos los de la generación, un poquito sobre todo en tu vida, que nos platiques de tu niñez, de tu juventud, de tu adolescencia, de tu infancia, de tu adultez. Empieza a platicarnos por tu niñez, Carlos. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu familia, tus hermanos? ¿Dónde viviste? Platícanos un poquito sobre eso. Ok, muchas gracias por tus palabras, Alfredo, y te platico. A mí me tocó nacer en Honduras. Ah, Yo ok. nací en San Pedro Sula de Cortés, Honduras. Ah, ok. A mi papá lo mandaron a trabajar allá, él trabajaba con los Solís en la Queen. Entonces se fue a trabajar, lo mandaron a Centroamérica y me tocó nacer en Honduras. Y cuando yo tenía 2 años nos fuimos a vivir a Guatemala, Mm, a capital de Guatemala. mm, Entonces también nos tocó vivir 2 años en Guatemala, pero obviamente fue desde mis 0 a mis 4. ok, Tengo vagos recuerdos nada más. sí. Y a los 4 años regresamos a México a vivir a León. Ujú, Sí, la familia de mi papá, pues, como se dice comúnmente, de toda la vida de León. La familia de mi mamá ya arraigada en León, porque pues, ella es de Bélgica. Ella se vino a vivir a León a los 10 años, entonces ya tenían también buen rato viviendo en León, ¿no? ah, pero, o sea, es belga. Ella sí nació en Bélgica y se vino a León. Sí, No, no ella es que sí haya, nació en no Bélgica. es segunda generación de gente de Bélgica. No, no, no. No, yo de hecho tengo la nacionalidad belga y el pasaporte belga por mi madre, ¿no? Ok, ok. Y pues bueno, imagínate que mis abuelos, pues también nacidos allá, pero en plena guerra mundial, en Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces tenían una educación hacia mi mamá muy europea, ¿no? Frionas, rígidos, entonces, una mezcla interesante con los mexicanos, ¿no? Sí. Con la familia de mi papá, pues toda la latina, ¿no? Y primaria, pues ya me fui a Lux a primaria, a primero de primaria, yo tenía 5 años y me acuerdo que tuvieron que ir a platicar con el padre Sergio para que me dejara entrar. O sea, tienes desde la primaria toda la historia en el UX con el rebaño de la Primaria, generación 89. Nunca te sí, atrasaste, nunca te adelantaste, siempre juntos. sí, toda desde primero de primaria. Pues ahí conocí pues, a Javier Padilla, que es de mis mejores amigos, a Ricardo Villalobos, estaba David Conhauser también en aquel entonces. Ujú, Pues estaba ujú. Karim, estaba Chago, Germán Padilla, o sea, muchos de la Sí, generación estábamos ahí. No había mujeres co todavía hasta que estábamos en tercero de primaria. correcto, así es. Oye, Carlos, ¿cómo fue tu familia? ¿Tú viviste en la abundancia? ¿Viviste en un nivel medio? ¿Pasaste necesidades? ¿Cómo fue tu vida familiar? Fíjate que hasta mis papás se divorciaron cuando yo tenía 10 años Ujú, y vivíamos bien, o sea, medio, no en abundancia. Mi papá trabajaba, ujú. puso un negocio y le iba bien, pero no tan bien. Sí, Mis papás se divorcian y yo me voy a vivir con mi mamá. Pues mi mamá le tenía que trabajar para sí. pues, subsistir y mantenernos, ¿no? Y mi papá, pues bueno, allá apoyaba. Yo vivía con mi mamá, me acuerdo que nos fuimos a un departamento. eh,
con mis dos hermanos y ella trabajaba todo el día y pues, nosotros íbamos a clase, regresando, pues, hacíamos tarea y lo que nos tocaba, ¿no? Entonces, ahí nos tocó aprender a hacernos de comer, ¿no? Muchas de las veces. No siento que haya tenido carencias, así que le haya batallado mucho, pero vivíamos en un nivel medio bien, ¿sí? Logré estudiar en el Lux, ¿no? No Muy bien, teníamos muchas cosas, pero pues, tampoco nos hacían tanta falta. muy bien, muy bien. Qué padre. Oye, ¿cómo la pasaste en el Lux? No sé si quieres dividir tu etapa de primaria y luego secundaria y luego prepa o platicarnos todo de corrido. ¿Cómo te la pasaste en el Lux? Bueno, te la divido. Primaria bien, tenía buenas calificaciones, estaba en la escolta, me la pasé muy bien en primaria. En secundaria, pues fue mi edad de rebelde, de que me afectó el divorcio de mis padres Mm, y no me iba bien en calificaciones, no me iba nada bien, me fui a muchos extraordinarios, a muchos preordinarios. no lo hubiera adivinado. Sí, ¿te acuerdas que en secundaria nos ponían en aprobados, condicionados y excluidos? Pues dos Sí. veces estuve en excluido. O Ok. sea, de que tenía que pasar sí o sí o me sacaban del Lux. Wow. Y nunca me sacaban. Okay. Entonces, sí le batallé más en secundaria, pero empezamos a jugar boli. Ah, sí Entonces, te en secundaria recuerdo. empezamos a jugar boli y eso también me empezó a ayudar, ¿no? Porque me gustaba ir a los interjesuíticos, me gustaba jugar. Sí. Entonces, al final como que le tenía que meter tercera y pasar. O sea, era como para que veanme un poquito a mis Ajá. padres, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hasta después lo entendí por qué era así. Y en prepa, a mí fue maravillosa la prepa, ¿no? Sí. Este, Estábamos en la selección de boli, conocí a todas mis amigas porque fue cuando entraron Iraís, Rosana, América, que fue cuando entraron a la prepa de Lux, y que a la fecha siguen siendo de mis mejores amigas, y hacíamos nuestra bolita, bueno, ya, ya sabrán que somos los famosos Timbis, ¿no? Entonces, Sí. prepa me la pasé muy, muy bien, o sea, entre el voleibol, que salíamos mucho a jugar o que jugábamos mucho, y en la, en la, en las calificaciones no me iba tan bien, pero tampoco ya me iban como en secundaria, ¿no? Sí, Ok. le batallaba. O sea, Pero eras de nada del otro 8, mundo. 7, 8 y 9, digamos. Sí, de repente extraordinarios y preordinarios. De biología con Fito. Sí, 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 sí. La biología nunca me gustó. Ok. Y es interesante porque al ratito nos vas a hablar de que has dedicado mucho tiempo, no directamente a la medicina, pero sí a la biología. No, y fíjate que sí, sí, no a la medicina como tal, pero tienes que entender muy bien cómo funciona la Mm, presión en tu cuerpo y me volví, de hecho, soy instructor de primeros auxilios por cualquier cosa, que si quieres ya al qué ratito platicamos interesante. más de este tema. Ahorita nos vamos a meter mucho al tema del buceo, que es algo que te Ujú. caracteriza mucho. Oye, ¿qué área estudiaste en sexto de prepa, mi querido Carlos, y por Ah, qué? estudié administración porque según yo Mm, iba a estudiar administración de empresas, era algo que me llamaba la atención, pero acabé de administración, se me hacía hasta fácil, contabilidad me gustaba y de hecho me llamó la atención contabilidad. Aquí nos daba Juanito contabilidad en prepa, pero cuando mm, llegamos a hojas de trabajo dije, no, esto no es lo mío. Y, esto no es y para yo mí. originalmente iba a entrar a administración de empresas, pero me arrepentí a la Mm, mera hora, gracias a Héctor Rodríguez Aparicio, que, que es mi padrino mm, y nos conocíamos muy bien, y él me decía, lo último que volvería a estudiar yo sería administración de empresas. Y encontré, después estoy adelantando ingeniería y me metí en ingeniería industrial después del Lux. ah, Este, ok. ¿En y dónde? En la y Ibero. en la Ibero. Saliendo del Lux me fui a la Ibero, estudié ingeniería industrial, que me fascinó. Obviamente, cuando entré los primeros semestres, lo que eran físicas y matemáticas, le batallé. Ujú, Este, y acabé la carrera, no con los mejores promedios, pero bastante bien. Y sí, sí me gustó mucho la ingeniería industrial. sí. Tanto que a la larga sí estudié una maestría en ingeniería administrativa y calidad,
Y ahí sí, fíjate, lo que no hice en secundaria, prepa y carrera, salí con mención honorífica, con el mejor promedio de toda la generación. ¡Wow! ¡Qué maravilla! En la ¡Qué maestría, padre! y esa sí me encantaba esa. Bueno, de hecho me encantó. Si la volvería a estudiar, volvería a estudiar esa maestría. ¿Cuál fue tu Ujú. primera chamba? ¿Cómo se fue destapando tu vida laboralmente? ¿Quién te contrata? Y luego, tal vez en medio se atraviesa tu matrimonio, ya nos platicarás. Y luego, ¿cómo terminas siendo un profesional en el mundo del buceo? Platícanos desde que saliste de la carrera. Ok, fíjate que me pasó algo, pues no te puedo decir que extraordinario, algo que le pasa a muchas personas. Mi papá llegó un momento en que no pagó la universidad. Entonces mi mamá me dijo, pues yo te puedo ayudar con tanto y hazle como puedas. Entonces yo tuve que buscar trabajo cuando estaba a mediados de la carrera. Me contrató un primo, me abrió las puertas. Entonces, pues tuve que trabajar para terminar la carrera, para pagar la carrera. Conseguí beca préstamo que había en ese momento en la universidad. Entonces, con lo poco que me ayudaba mi mamá, con, con lo que tenía yo de trabajo y la beca, pues con eso pude terminar la carrera. Y pues empecé a trabajar desde que tenía 20 años. Y mi primo tenía una fábrica que inyectaba plástico y hacíamos aplicaciones de plástico para la industria de calzado. Entonces ahí aprendí de que me dijo, pues tienes que aprenderle de todo. Entonces aprendí desde manejar máquinas, de preparar materiales, de cambiar moldes, de meterme a las máquinas, de llevar, choferear, subir, bajar, recoger material, barrer, barrer la empresa, de lo que me tocaba, pues le tenía que hacer. Y ahí aprendí. Sí. Entonces empecé a trabajar en la industria del plástico. Después, acabando ya la carrera, que me gradué en el 94, entré a trabajar a un banco, que en aquel entonces era Banco Mexicano Somex, en análisis de riesgo, y ahí aprendí. Me acuerdo, tengo una anécdota ahí de que me dicen, oye, ¿y sabes Excel? Yo, sí, sí sé, y le marqué a Ricardo Villalobos, le dije, voy a entrar al banco, necesito una clase Excel ahorita. ¿Qué es Dice, vente, Excel? me Le fui un preguntaste a sábado, Ricardo Villalobos. oye, sí, le preguntaba a Ricardo, oye, ¿qué es Excel? Me dice, tú vente. Y dice, ¿conoces Lotus 1, 2, 3? Le digo, sí, sin bronca. Ah, te va a ser bien fácil. Ajá. Entonces, un sábado de la mañana me fui a casa de Ricardo a que me Mm, enseñara Office. mm, Y cuando yo ya llegué y entré al banco, luego mis compañeros me preguntaban, oye, ¿cómo haces esto en Excel? ¿Y por qué? O sea, acabé aprendiendo muy fácil Excel sí, y manejaba muy rápido. sí. Entonces sí tengo esa anécdota y agradecerle a Ricardo, no sé si se acuerda, que me enseñó Excel en un sábado. Wow. Entonces, a los 10 meses me salió una oportunidad en una tenería para irme como gerente de producción y dije, no, pues aquí corrió que aquí quedó. Entonces negocié mi salida y me fui a una tenería. El Bubi me abrió puertas también, ¿eh? Ahí sí tengo que reconocer que, a ver, Ah, que decir que es Bubi, que me relacionan con mi abuelo, sí me abría puertas en el medio. sí, claro. Sí. Me tocó certificar una tenería en ISO. Entonces estuvo bien Qué padre. interesante, aprendí muchísimo y duramos 7 años en la tenería hasta que se pelearon los socios y me tocó salir. Así que llegaron y me dijeron, Muy bien. pues tú eres del equipo perdedor, ya no te queremos aquí. Te tocó estar en el equipo equivocado. Entonces de ahí me fui, este, y entré a trabajar a una planta que hacíamos cubetas industriales, una de inyección de plástico, de 24 horas, 24/7, trabajamos todo el día. Entonces, ahí fui gerente general de esa planta. De ahí, sin querer, Tony Bernal, que le estoy siempre muy agradecido, Tony Bernal McCormick, que también estaba en el Lux, él tenía otra planta igual. Me dijo, vente, porque alguna vez yo hablé y me atendiste súper bien. Había hecho una Mystery Shopper, Mm, me habló y me dijo, me atendiste súper bien, vente. Y me fui con Tony mm, a otra planta de inyección de cubetas. Duramos 7 años hasta que Tony quiso cerrar la fábrica, ¿no? De ahí me fui con Gustavo Tomé a Irapuato.
a armar una planta de lámina de PET para termoformado desde cero. Mm, Y a mí me tocaba vender y conseguir PET. Entonces fue algo bien interesante y bien divertido, ujú, porque me tuve que meter a un mundo que no conocía y de repente meterte a basureros a buscar botellas de PET. claro, Y te das cuenta que es una masa impresionante de cómo la basura se mueve. sí, sí, sí. Y, y ahí estuve un año en Irapuato, iba y venía todos los días. Ujú, Y me salí porque fue cuando yo tuve ya problemas con mi matrimonio y me estaba divorciando. mm, Entonces emocionalmente no estaba bien, ya estaba muy cansado de ir y venir. Y entré a trabajar en aquel entonces para Ampic, para una agencia que nos dedicamos a dar consultoría y hicimos un programa que se llamaba el MCQ. Entonces acabé coordinando a los consultores por 8 años hasta que el presidente Ampic me dijo, vente Ampic, te quiero como director de operaciones para que pongas en orden en esto y me fui ujú. después a Ampic como director de operaciones. 5 años estuve y así fue mi vida laboral y ya llegó un momento en que dije, ya no más, me puse a dar consultoría por mi cuenta y dentro de la consultoría, alguna vez un buen amigo me habla y me dice, estoy en el Congreso de Equipos de Alto Desempeño en Guanajuato y así fue de, yo quiero estar ahí como expositor, pero con buceo y algo que tenga que ver con consultoría. Y ahí se me ocurrió hacer un modelo de equipos de alto desempeño para directivos con buceo. Y ahí fue un parteaguas. Yo empecé a bucear justamente cuando me estaba divorciando, en el 2010. Ujú, Y me encantó y fue mi terapia ocupacional. ujú. Entonces yo buscaba, porque ahí era consultor, fue cuando fui parte de consultor de Parampic. Entonces yo buscaba cada 2 meses poderme irme a bucear. Entonces, como no teníamos un horario fijo, yo podía acomodar las consultorías y yo cada 2 meses buscaba irme jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces ahí empecé a bucear muchísimo. Y empecé a subir de niveles de buceo, y me empezó a maravillar todo lo que podía hacer el buceo personalmente y además en comunidad. Y pues ya tengo 15 años, voy a cumplir este año buceando y tengo 6 como instructor. Qué padre. Y esto se desencadenó de la idea de ser consultor con buceo, que hicimos el modelo de equipos de alto desempeño, que ahí lo tengo todavía para desarrollarlo más y ahí le tengo un agradecimiento a Lalo Castro, porque él me dejó ser el conejillo de Indias de ese modelo Ok, en su empresa y nos fue súper bien. qué bien. Y aunque el Padrísimo. tema original no era abrir un centro de buceo como tal, sino dar consultoría con buceo, pues vimos la oportunidad de que ya podríamos abrir el centro buceo. Y entonces en diciembre del 19 abrimos el centro buceo. Blue Diver Inc. se llama. Y pues bueno, al principio Sí. lo combinaba con dar consultoría, el centro buceo. Hay algo que no mencioné. Doy clases en la universidad desde hace 16 años. Soy maestro de universidad también. Ese es parte de, ¿De qué materias, Carlos? fíjate, materias de calidad, de producción, de productividad, enfocado más para ingenieros industriales, aunque de repente sí de áreas administrativas que querían temas de calidad, entonces también di temas para áreas administrativas. Ya tengo 17, empecé, sí, 17 años dando clases en la Ibero. Entonces, Oye, Carlos, a ver, entonces, tu vida, bueno, se mantiene económicamente de los trabajos que has ujú. tenido, de los proyectos de consultoría y todo. ¿En qué momento brincas de vivir de tu chamba regular, consultor, maestro, lo que sea, a vivir del buceo? Bien, 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 hace 3 años. Hace 3 años nomás me dedico a la buceada. Ya no doy, o sea, si alguien me dice, ¿me das consultoría? Se la doy,
claro. pero no es algo que esté buscando. O sea, Okey. Ujú. hace 3 años ya dejé totalmente la consultoría porque cuando arranqué el centro de buceo, sí no daba para nada más. No, y espérame, lo arranqué en plena pandemia. Yo arranqué en Sí, diciembre del 20. sí, 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 sí. Digo, en diciembre del 19 y en marzo del 20 entró la pandemia a México y nos cerraron todo, Sí, sí, sí. todo. Entonces, Claro. no tenía dónde dar clases porque no había albercas, no teníamos a dónde viajar porque todo estaba cerrado. Sí. Entonces, desde marzo del 20 hasta agosto del 20, tuve un solo alumno. Entonces, ¿Cómo viviste, pues Carlos? ¿De ahí, dónde? ¿Cómo comías? y ¿Ahorros? ahora sí llegué a vender pocos ahorros, vendía, Mm, porque ya, ¿qué crees? Ya tenía ya le había invertido al centro buceo. O sea, todos mis ahorros se fueron a la inversión del centro buceo, porque fue comprar sí, equipos, comprar tanques, sí, comprar compresores. Entonces, todo se había ido ahí. Pues no, pues bueno, mucha gente me ayudó, pero también vendí lasaña. Uno de mis hobbies es cocinar. Entonces, vendí lasaña. sí. Ajá. Este, empecé a hacer equipos de venta de Betterware y vendía Betterware. Está Vendía lo que bien. me ponían Sí, enfrente. sí, claro, claro. Y, Háblanos, Carlos, del y buceo. ¿Qué? A ver, danos así para no nos vayas, no te voy a decir muy técnico ni muy profundo, pero no me voy como gordo en tobogán, ok. no, porque sé que es tu pasión y nos puedes dar una cátedra. Háblanos ¿sabes qué quisiera explorar? El tema emocional, más que el técnico, más que el del sistema respiratorio y biológico, el tema emocional, ¿qué significa bucear? ¿Qué pasa allá abajo? ¿Por qué la gente lo hace con tanta frecuencia? ¿Qué encuentran ahí? Cuéntanos qué hay detrás del buceo. Híjole, fíjate que tengo un blog y escribo. Me estoy saltando preguntas si quieres. Tengo un hobby que es escribir y ¡Ay, qué tengo un padre! blog que habla precisamente del buceo con la parte emocional. Suscríbanse, A ver, léanme. venga, Se escríbanse. llama, Aquí estamos poniendo aquí abajo la liga en la descripción y para que le den clic. para mí, Ok. es entrar en contacto conmigo mismo. O sea, entonces estás en un lugar donde hay tanta paz, donde nomás te oyes a ti y nomás entras en contacto contigo. Porque a final de cuentas nadie está respirando contigo, no estás hablando con nadie, nomás estás oyéndote a ti mismo y pues entras en contacto. Entonces, emocionalmente para mí es encontrarme a mí mismo. O sea, estás totalmente vulnerable. Emocionalmente nos cuesta mucho trabajo ponernos vulnerables con quien quieras, porque además estás entrando en un medio donde no sobrevivimos si no traes tu equipo. Entonces, puede fallar tu equipo y si no haces los procedimientos correctos, te puedes quedar ahí. ¿Cuál es el premio, Carlos? ¿Dónde está la recompensa? ¿Dónde está el trofeo? Híjole, ver un tiburón es estar al tú por tú con un tiburón. Ese es un trofeo impresionante. Ver un barco hundido, Alfred. Bajar y de repente que veas cómo se ve una sombra, y se abre un barco hundido impresionante y que dices, wow, esa es la recompensa, sentirte vivo. Esa es la recompensa. Qué maravilla. Oye, ¿qué tan riesgoso es, Carlos? O sea, más bien, ¿cómo mitigas lo riesgoso que es estar abajo de 10, 15, 20 metros? Son procesos. Cuando tomamos el curso te dicen qué no debes de hacer. O sea, por ejemplo, hay 3 reglas básicas de buceo. Se las comento. Una es nunca dejes de respirar. O sea, nunca puedes contener la respiración. Tienes que respirar como si estuviéramos respirando ahorita en superficie. Inhalas, exhalas. Si contienes la respiración y subes, ahí empezamos con problemas porque el aire se expande y se pueden tronar los alvéolos de los pulmones y tienes una sobreexpansión pulmonar. Entonces, ese es el primer riesgo. La segunda regla es nunca subas a más de 9 metros por minuto. Entonces, bueno, y tú me dices, ¿traes velocímetro? No, pero tenemos computadoras de buceo que nos van diciendo a qué velocidad estamos subiendo. Que se frena, más despacito, no subas tan Frénale, rápido. más despacio, más despacio. ¿Por qué es esta velocidad? Porque como estamos metiéndonos nitrógeno a presión, estamos sobresaturando nuestro cuerpo de nitrógeno, el aire está conformado por
79% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Entonces, ese nitrógeno, como es un gas inerte, cuando le quitas la presión se vuelven burbujas. Y si sales muy rápido, el mejor ejemplo es agiten un agua mineral y destápenla. Y la tercera regla de buceo es nunca bucear solo. Siempre tienes que ir con un compañero para que te diga, cálmale, Nunca bucear nunca solo. buceo. Claro. Es como el senderismo, como el montañismo, ¿verdad? Nunca solo. Nunca solo. Entonces, así mitigas los riesgos del buceo. Esas son las tres principales, aunque bueno, hay más cosas que conforme vas estudiando cursos y estás haciendo buceo, pues vas Claro. aprendiendo más cosas. Carlos, platícanos de una historia que nunca vas a olvidar en tu mundo del buceo, ya sea porque fue traumática, ya sea porque fue divina, ya sea porque aprendiste mucho, ya sea porque pasó algo muy extraño. Selecciona la historia que quieras y cuéntala. En mi blog tengo un montón y ahí las van a poder ver, ¿no? Bucear con tiburones. Cuando bajé esa inmersión, lo primero que me dicen es, vamos a bucear profundo, o sea, vamos a irnos a 22 metros, eso ya es un buceo profundo. Tienes que quedarte pecho en la arena y muévete lo más lento posible y respira lo más lento posible. Entonces, entre más despacio o menos burbujas salgan, más se pueden acercar porque sí son curiosos. Entonces, yo tuve alrededor mío 6 tiburones, y el guía y yo, o sea, no había nadie más, 6 tiburones dándonos vuelta. Esa fue mi mejor experiencia de tiburones. Entonces, esa teoría de que los tiburones muerden y atacan y matan, eso es falso. No, es totalmente falso. Totalmente falso. Luego, si quieres, hacemos una Ok. plática de puros tiburones. Y esa fue mi mejor, o sea, la experiencia donde descubrí la majestuosidad del tiburón. Ujú. Y de ahí en más, lo que busco es tratar de bucear la mayor cantidad de veces con tiburón. Qué padre. Esos barcos hundidos y hacer los buceos nocturnos. Qué maravilla, mi querido Carlos. Oye, Carlos, platícanos de tu familia. Ya nos mencionaste que tienes dos matrimonios. Si entendí bien, tienes Ujú. tres hijos, tal vez más. Cuéntanos. Tengo 4. De mi primer matrimonio, tengo a Paulina, que es la más grande, que tiene 25 años Ujú, y vive en Holbox. Ella ujú. estudió gastronomía y de hecho acaba de abrir una pastelería en Holbox. Ay, qué bonito. Holbox está en Quintana Roo, en la parte más al norte de Quintana Roo por Cancún. Y está feliz mi niña ya. Qué bueno. Luego tuve a Carlos. Carlos tiene 24 ahorita y él estudió ingeniería civil y además ya es instructor de buceo también. Qué bueno. Entonces también está metido aquí conmigo en la buceada. Qué padre. Y luego está Diego que tiene 20 años. Él también bucea, pero él tiene escoliosis. Él le dio escoliosis idiopática infantil desde que tenía 7 meses. Entonces lo han operado varias veces de la columna y no puede usar un tanque en la espalda, entonces él bucea con tanques a los lados. Ay, esa es otra maravillosa historia cuando pude bucear con él. Pero esa sí es muy personal, Esa sí te por eso no sacó la las platico lágrimas, mi tanto. querido Carlos. No, no. Sí, o sea, me quieres ver en mi momento más vulnerable que te operen a un hijo. Ese es mi momento, verlo entrar a los quirófanos y lo operaron 16 veces. Entonces, fue complicado, pero el verlo bucear y estar buceando con él es impresionante. Y luego, de mi segundo matrimonio, tengo quien me da energía, que se llama Miranda y tiene 7 años y es una niña que Maravilla. me saca energías de las piedras, porque pues ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces tengo Mirandita. 4. Qué bueno, Carlos. Oye, háblanos de tal vez ese reto que tuviste con tu hijo, Diego, y Ujú. también háblanos de otros retos que hayas tenido en tu vida, que te hayan hecho llorar, que te hayan hecho patalear, pero que luego te hayan servido mucho en el resto de tu vida, mi querido Carlos. Ok. Bueno, tengo 4 muy marcados. Uno, el divorcio de mis padres, ese me afectó, que Ujú. pues, obviamente ya ha ido superándose. Después fue el padecimiento de Diego, porque
pues, no había quien atendiera esa escoliosis en México, realmente, y acabamos, y en León, entonces nos acabamos yendo al Shiners, al Hospital Shiners en Ciudad de México, que es un hospital que se dedica a ortopedia. Entonces, a Diego lo empezaron a operar a los 7 meses y le ponían una barra en la columna porque la escoliosis es que se encorva. Y, Sí, y teníamos que ir a México, pues, a revisiones cada 6 meses, a operaciones entre 6 meses y un año, entonces lo operaron 16 veces y ese momento sí fue muy, muy duro, pero tengo al mejor maestro, que es Diego. Una vez Diego en el hospital me dice, papá, pues qué bueno que me pasó lo que me pasó, porque si no, no hubiera podido venir a México en avión, no hubiera podido ver los caballos, no hubiera podido conocer a unos amigos que tenemos en México. O sea, y cuando me dijo eso, mira, a mí las lágrimas se me escurrían. Yo decía, hijo, eh, que le sacaran sangre para él era lo peor. Entonces, idear mecanismos para detenerlo, contenerlo, que le pudieran sacar sangre y que tú estuvieras fuerte, aunque ves llorando a tu hijo desconsoladamente. Luego, sí, verlo entrar al quirófano no se lo deseo a nadie, o sea, ni a mi peor enemigo, porque es tu momento más frágil y tienes que estar lo más estoico posible porque le tienes que dar toda la sí, fortaleza posible sí, al niño, con la cara de angustia y de miedo sí, de que está entrando un quirófano y tú estoico, pero por dentro te estás quebrando. Y se metía al quirófano y yo me iba, había una capilla en el hospital y a soltar la lágrima atendido, ¿no? Y la angustia de que te hablaran para que en el sistema de altavoces oyéramos papás de Diego Romo Torres, favor de presentarte a informes de quirófano. Esa era la frase que siempre estábamos buscando, tanto su mamá como yo, porque mi mamá también, que estemos divorciados no quiere decir que no haya sufrido lo mismo que yo. Entonces, el oír, cuando ya oíamos eso de que llegábamos con el doctor y decía, todo salió bien, y dices, entonces, ese fue uno de mis mayores aprendizajes y Diego fue uno de mis mejores maestros, ¿no? Y de que ha sido un niño, pues ya no es niño, tan desarrollado, tan hábil y con tantas herramientas, con todo y su condición que dices, no, no, o sea, es mi mayor ejemplo. sí, sí, sí. ¿Cómo vive el día de hoy? ¿Cómo va físicamente? ¿Cómo se siente Diego el día de hoy? Se siente bien, sí tiene una curvatura en su espalda, está estudiando bionano en Ujú. tecnología en la Ibero y todo el mundo lo adora. Entonces, Sí, sí, bien, ¿no? Yo lo admiro, o sea, yo lo admiro todo sí. lo que ha crecido. Y le gusta Ujú. el fútbol, juega fútbol, o sea, todo y todo, bucea. Yo mi mayor temor, y del de él era que no buceara, pero bucea. Este, Qué padre. entonces, ese ha sido el segundo, el tercero, mi primer divorcio. Bueno, mi Ujú. divorcio, Tu único fue, divorcio, sí. sí, fue muy doloroso para mí. No había entrado nunca a terapia y ahí, pues, ¿por qué me fortalecí? Porque entré a terapia. Y en esta misma Mm. terapia aprendí constelaciones familiares. Soy constelador familiar también. Y Ah, qué bueno. no es algo que lo anuncie, pues, sé que hay varias consteladoras en la generación, y lo hago generalmente cuando hago constelaciones para ayudar a gente muy, muy específica. Entonces eso me ayudó y me ha ayudado a ser quien soy ahorita, ¿no? Em, Ujú. Esos han sido mis puntos de quiebre, Sí, sí. pandemia. Empezar Pandemia. aquí, estar en cero, o sea, de empiézale otra vez. Y en un Sí. centro buceo donde la playa más cercana o el lugar de buceo más cercano de León está a 4 horas y media, que es Media Luna San Luis Potosí. Ok. Sí. Entonces, esos han sido mis 4 puntos.
Wow, qué interesante, mi querido Carlos. Oye, Carlos, si pudieras regresar el tiempo a cualquier punto de tu vida, tú escógelo. Tienes 53 Ujú, años en este momento que estamos grabando. así Puedes es. regresar el tiempo a cualquier punto de tu vida. ¿Qué cambio harías y por qué? No cambiaría nada. Bueno, no cambiaría nada. Los tiempos de Dios son perfectos. Te podría decir que lo único que haría es que empezaría a bucear más temprano, no a los 38 años. Ok, Pero ok. fuera de eso, creo que todo lo que hemos vivido es por algo y para algo. Entonces, Sí. querer cambiar algo, no, o sea, lo que sí, a lo mejor que Diego no hubiera tenido escoliosis, pero pues, para algo fue, y para algo, algo tuvo que, o para algo tiene que haber pasado. Sí. Pero fuera de eso, no, no, sinceramente no No cambiaría cambiarías nada. nada. Si pudieras regresar un No. día a la prepa, Carlos, a segundo de prepa, tercero de prepa, eh, ¿qué consejo sabio te darías a ti mismo? Vive, vive y disfruta. Sí, No te angusties por lo que viene, vive y disfruta. sí, 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 sí. Eso Qué me fregón. diría. No te angusties, vive y disfruta. Todo se resuelve, todo sale bien. Todo se resuelve. Oye, Sí, Carlos, nos dijiste que el buceo, bueno, empezó hobby, ahora ya es profesión. Nos dices que haces constelaciones, nos dices que también tienes varios hobbies más. Haznos una lista de los hobbies que tienes. leo y escribo y cocino. Ok. Leo, me encanta leer. Este, leo todo lo que me caiga en las manos. Mm, Escribo, tengo un blog y escribo con buceo y con vida. sí, Y me encanta cocinar. La cocinada ok, ahorita ya no le puedo dedicar tanto tiempo, pero me encanta, o sea, te encanta. me encanta. Y lasaña y pasta y asado y me encanta cocinar. Postre, soy postrívoro. ¿Ah, sí? Sí. Oye, Carlos, ¿cómo te defines en una frase breve? ¿Quién es Carlos Romo Bubi? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Qué lo hace reír? ¿Qué lo hace enojar? Si tuvieras que resumir tu vida en una paginita, ¿qué dirías sobre ti? Híjole, hablar sobre uno siempre es bien difícil, ¿no? Lo más fácil, ¿qué me hace enojar? La impuntualidad y que la gente no te respete. Ok, O sea, que quieran abusar de ti, me puede sacar de mis casillas, ¿no? sí, La impuntualidad también me saca de mis casillas. ok, Pero ¿qué me puede definir? Mm, me fortalezco ante la adversidad, eso sí te puedo decir. ok, No soy de palo y no te puedo decir que siempre me vas a ver estoico, pero me fortalezco ante la adversidad y me gusta tocar las almas de las personas. Parte del mm, buceo es que toco almas. Parte de dar clase es que toco almas. Parte de las constelaciones es que toco almas. Entonces me gusta tocar las almas de las personas y entre más almas de las toque y las pueda ayudar a que mejoren un poquito su vida, eso es mi mayor satisfacción. Por eso me apasiona también tanto dar clases de buceo. No sabes la cantidad de buzos que le tienen pavor al agua, este, que les ves la ansiedad abajo del agua, que le ves ansiedad y cuando salen de buceo le ves de bucear, les ves una sonrisa en el rostro y te dicen gracias. Uf, sí, eso es mi sí, mayor sí, pago. sí, 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 sí. Ay, qué maravilla. Oye, Carlos Romo, ¿eres feliz? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo te voy a cambiar la palabra de feliz a pleno. Me siento pleno. Sí, porque disfruto lo que hago. Eh, Ponerle que siempre ser feliz, ¿no? Pues hay situaciones en la vida que no te pueden dar gusto, ¿no? Pero plenitud, sí, sí, pleno soy. Eh, en el camino hay que aprovechar o hay que valorar todo lo que suceda. Es que no hay cosas buenas o malas, simplemente te suceden. Entonces, tú le das la connotación que merecen. Pueden ser
que te duelan o que te hagan sufrir, pero si aprendes, ya lo lograste. Pueden ser fenomenales y si no aprendes, pues tampoco. Entonces, en lugar de decirte que soy feliz, te puedo decir que sí, soy pleno. Me siento pleno, estoy conforme o sea, estoy muy contento con lo que hago en mi vida. Disfruto mucho lo que hago. De mi hobby se volvió mi pasión. Y sí, como dices, podemos hablar de buceo y la entrevista va a durar 20 horas y te voy a hablar de buceo y de un montón de anécdotas, ¿no? Pero Sí, sí, sí. sí lo disfruto muchísimo y disfruto mi vida. Sí, sí, sí. Dicen que cuando encuentras en la vida, te dedicas en la vida a algo que te gusta, jamás volverás a trabajar, porque Ujú, exacto. precisamente haces lo que te gusta. Sí, o Qué sea, bonito. yo de aquí me mantengo. O sea, mi modus vivendi es el buceo y me Ujú. pagan por hacerlo. Sí, O sea, cuando qué me bueno. contactaste estaba en Puerto Morelos, ahorita tengo 15 días aquí. Ya me están diciendo que si el 1 de enero nos vamos a bucear, ¿tú crees que puedo decir que no? O sea, yo ya estoy viendo cómo me voy a ir a bucear el 1 de enero. Ya estoy ahí. Sí, claro, o sea, yo ya estoy planeando todo mi año de buceo del próximo año. Ya sé que me voy el 9 a Puerto Morelos de enero otra vez y que voy a empezar a viajar otra vez cada 15 días. Entonces, Sí. Mi querido Carlos, te considero un tipazo. Eres un muchas tipazo. Fíjate que eres un hombre en la generación, eres un hombre muy querido, muy querido. Eres un caballero, eres una persona muy educada. Te percibo y siempre lo he pensado. Eres un hombre muy sensible, pero aparte eres como muy transparente. Es muy fácil darse cuenta quién eres porque no traes doble agenda, eres un cuate muy confiable, se ve a través muy rápidamente de ti, en tus palabras, quién eres. Nos damos cuenta perfectamente por el buceo que eres muy apasionado, pero no solamente en el buceo, eres apasionado en la cocina, en la lectura, en la sí, escritura, eres un cuate que se va de boca con lo que haces. Yo considero que eres un hombre sumamente confiable. O sea, si a alguien yo le podría confiar algo, sería a ti y sé que vas a hacer una tumba si alguien te pregunta. Pero aparte, te percibo como un hombre muy centrado, muy trabajador, muy responsable y disciplinado. Y por lo que nos cuentas de tu hijo, Carlos, has sido un hombre muy resiliente. Y sabes qué, quiero decirte que eres tan adorable como tu hijo, ¿eh? O sea, tu hijo muchas salió a gracias. ti, sacó el gen de ti. Siempre has sido, Carlos, una persona adorable en la generación y estoy seguro que en donde te hayas parado. En verdad, eres un gran amigo. Es un honor tenerte como amigo, mi querido Carlos. Gracias por haber aceptado esta invitación, mi estimado Carlos. Alfredo, no, gracias a ti, gracias a tus palabras, también eres muy, muy buen amigo, tenemos vagamos pendientes, este, Vagamos. y, Sí, sí, sí. y muchas, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. Sí. ¿Mm? Me quedo muy contento con esta entrevista, mi querido Carlos. Muy, muy Y yo contento más, y de si conocerte me más. siguen en mi blog, pues ahí me van a poder conocer mucho más también. Claro, claro. Aquí aparece la dirección de tu blog para que la gente se inscriba, te conozca más, disfrute. Y va a haber más de uno que va a ver esta entrevista y le va a interesar empezar a bucear. Y pues ahí está tu número, ahí está tu blog. Es muy fácil localizarte, Carlos. Y te vamos a apoyar en la Y generación. que se vengan a bucear, van a encontrar un mundo bien diferente, y se van a encontrar. Eso sí Así se es. los puedo garantizar, se van a encontrar ustedes mismos. Sí. Mi querido Carlos, te mando un fuerte abrazo. Gracias por haber aceptado la entrevista. Te quiero mucho como amigo y nos vemos en la próxima comida. Esperemos que sí, esperemos que sí. Espero estar ahí. Alfredo, muchas, muchas gracias. También te quiero mucho como amigo. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad y buen año el que sigue. Que Buen sea año, lleno de buen éxitos. 2025. Abrazo, mi querido Carlos. Exactamente. Cuídate. Un abrazo, mi querido Alfredo. Bye bye. Cuídate. Saludos a todos. Bye.